Llegué a Colombia un 22 de febrero del año 1947 a estudiar medicina veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia. Empecé a trabajar en el Instituto Behring en Bogotá bajo la dirección del doctor Hernando Almanza Reyes, en paz descanse, y me entusiasmé con la microbiología desde entonces. Y me radiqué en Cali definitivamente. Aquí inicié mis labores como veterinario de inseminación artificial y también atendiendo especialmente perros. Luego decidí viajar a los Estados Unidos a hacer un curso de posgrado en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia en ciencias básicas veterinarias y una especialización en cirugía veterinaria. Con el correr del tiempo me di cuenta de que el campo de las vacunas, de la biología, de la prevención de las enfermedades era muy importante y siempre fue mi sueño poder fabricar vacunas. Sin embargo, eso no era tan fácil y primero me convertí en distribuidor de una compañía americana, Vineland Poultry Laboratories, y luego vino en Colombia una restricción a la producción de vacunas, de importación de vacunas, por lo cual pensamos en que sería conveniente establecer algún contacto adicional para fabricarlas. Con ese propósito, contacté con los directivos de laboratorios Vineland en New Jersey y viajé a ese país para hablar con ellos. Ellos me contaron que tenían una operación exitosa de reenvase de vacunas en México. Estamos hablando del año 1970 más o menos, cuando me invitaron a conocer su planta en México, donde reempacaban vacunas que traían en bulk de otro país. Y yo me entusiasmé, era una operación sencilla y convinimos mediante un contrato de que haríamos esta primera operación en Colombia. Decidimos que, bueno, empecemos de una vez una labor de producción en firme. Y de acuerdo con mis orientadores de esa época, el doctor Nathan Wernickoff, que en paz descanse, y el doctor Travis Goldaft, que eran los dueños de Vineland Poultry Laboratories, prometieron apoyarme y viajé a los Estados Unidos a recibir un entrenamiento en producción ya directa. Ahí pude darme cuenta de la importancia de la producción de la vacuna en embriones SPF y decidimos pues establecer esta posición en Colombia. Este laboratorio fue incipiente en esa época. No teníamos mucho conocimiento, sobre todo de vacunas contra enfermedades de los animales domésticos, especialmente bovinos. Entonces, en asociación con otro veterinario, el doctor Reinaldo Caicedo, empezamos a producir este tipo de vacunas en esa época muy rudimentaria, porque la producción era en botellas, que era la producción clásica que se usaba. Decidí que yo debía prepararme un poco más y afortunadamente el ICA y la Universidad Nacional ofrecían maestrías en microbiología. Yo fui admitido en una de ellas. Era el más viejo de todos los alumnos. Sin embargo, sabía para dónde iba. Y mi relación bastante importante con el doctor Manuel José Torres, quien fue un orientador importante, me inclinó por averiguar un poco más sobre
la producción de microorganismos bajo sistemas de fermentación. Y con ese propósito también viajé a los Estados Unidos a obtener entrenamiento en la misma compañía Vineland, que tenían fermentadores rudimentarios. Sin embargo, pues decidimos importar ese tipo de fermentación para hacer primeros ensayos. Me entusiasmé tanto que encontramos una compañía, New Brunswick Scientific, que fabricaba fermentadores específicos para el desarrollo de bacterias, e importamos un primer fermentador en esa época. Por eso creemos ser los pioneros en el desarrollo de vacunas con base en fermentación bacteriana. Ese proceso es tan importante que hoy en día estamos trabajando con fermentadores completamente automatizados de capacidad de 1500 litros, lo cual es una meta bien importante de haber alcanzado. Bueno, en todo ese lapso de tiempo entre 1971 y el año 2002, pues hemos hecho muchas innovaciones. Una muy importante fue la producción de vacunas en adyuvante oleoso, de la cual nos consideramos pioneros, porque esa vacuna no existía en el mercado ni de estos países, ni en los Estados Unidos, únicamente en el mercado europeo. Y los avicultores pues no conocían este tipo de avances, debido a que era una vacuna para aplicación individual en forma subcutánea o intramuscular. Pero en fin, no nos dimos por vencidos y lanzamos la primera vacuna contra la enfermedad de Newcastle en adyuvante oleoso, que hasta hoy persiste. Y de ahí logramos producir vacunas de diferentes combinaciones, con bronquitis, con gumboro o individuales, y vacunas triples y hasta cuádruples. En 1985 decidimos incursionar en el campo de la producción de vacuna antiaftosa, dado que era un monopolio del Estado colombiano a través de Becol. Y con ese propósito pues nos relacionamos con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, quienes nos atendieron muy bien, nos indicaron qué hacer. Viajamos allá y logramos establecer pues comunicación importante para desarrollar esta vacuna. El gobierno colombiano nos autorizó a fabricarla, cumpliendo con los requisitos de ese entonces, y lanzamos también la primera vacuna contra la fiebre aftosa en adyuvante oleoso. Hay que tomar en cuenta que la vacuna que se comercializaba en Colombia era en adyuvante de hidróxido de aluminio, y que solamente se garantizaba la inmunidad por 4 meses. La nuestra garantizaba la inmunidad por 6 meses. Pero el ICA se convenció de que era importante lanzar esta vacuna a través de la propia compañía del Estado, ECOL, y desarrollaron ellos también su vacuna y salimos al mercado. Se cambió totalmente la legislación y es la vacuna que hasta la fecha se usa. Otra innovación importante sobre esta vacuna es que es producida en botella rotante. Somos el único laboratorio en Sudamérica que produce vacuna en botella rotante, además del Centro Panamericano en esa época. Esa es la tecnología un poco más complicada, dada la mano de obra que eso representa, pero es una vacuna de pureza mayor, que no necesita ser concentrada y que tampoco tiene proteínas extrañas. Por lo tanto, creo firmemente que será la vacuna del futuro. Bueno, en esta labor de producción de vacunas nunca he estado solo. Por un lado, he tenido asesorías internacionales. Debo mencionar al doctor Phil Luker, que nos ayudó a desarrollar la vacuna Gumboro. Y debo mencionar sobre todo a mis propios hijos,
María Teresa y Luis Augusto, quienes siguieron mis pasos especializándose, estudiando ramas de la biología. María Teresa estudió microbiología en la Universidad de los Andes y hizo un máster en la Universidad de Rutgers en New Jersey en fermentación. Y Luis estudió microbiología en Athens, Georgia, y logró hacer hasta un PhD bajo la dirección del Dr. Phil Luckert. Debo mencionar también al Dr. Pedro Villegas, profesor de la Universidad de Georgia, colombiano, quien nos asesoró por muchos años y nos orientó con éxito. Además de la vacuna antiaftosa, hemos desarrollado otras vacunas para la ganadería, especialmente la vacuna triple a base de Clostridium Shoveii, Clostridium septicum y Pasteurella, que es hoy en día pionera en el mercado colombiano e internacional. Esta vacuna es producida como un toxoide a base de Clostridium septicum y consideramos la única vacuna toxoide existente en el mercado. Dentro de nuestras inquietudes estuvo siempre la proyección a nivel internacional. Debido a la presencia de fiebre aftosa en Colombia, era imposible y sigue siendo imposible exportar vacunas a países libres de esta enfermedad. Y con esto en mente, entusiasmamos a un colega de Guatemala que fue compañero de estudios, el doctor Carlos del Águila, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y con otros socios, entre ellos familiares, montamos un laboratorio en Guatemala en 1976, el cual hasta ahora existe con el nombre de Laboratorios Veterinarios de Guatemala, por contracción LAVET. Es el único laboratorio existente en el área centroamericana que tenga importancia para la producción de vacunas aviares y de ganadería. Otro hecho importante fue haber fundado en Venezuela una compañía que se llama Biológicos Laverland de Venezuela, que es una compañía comercial para incursionar en el mercado de Venezuela y se ha logrado con éxito. Debido al conocimiento que tenía mi hijo Luis sobre los hongos como entomopatógenos de pestes existentes en la agricultura, decidimos incursionar en el campo agrícola en la producción de insecticidas biológicos para combatir las plagas. Y hoy en día existen alrededor de unos 8 productos diferentes hechos a base de hongos, utilizando técnicas de fermentación y aplicando pues los conocimientos existentes para la producción de vacunas bajo condiciones sumamente estériles y de alta pureza. Una nueva etapa que Laverland debe empezar y lograr en un término más o menos corto es la implementación de la bioseguridad para el manejo del virus de la fiebre aftosa, que no solamente es una necesidad, sino que es una obligación establecida por las autoridades internacionales de control del virus de la fiebre aftosa.